Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Sobre que estaba hablando los otros días, que estaba hablando estábamos compartiendo una directa en vivo con mi primo Ariel Góngora Santiesteban, que me invitó a transmitir en la directa. Saludos, vayan hablándome, vayan escribiéndome, diciéndome si se está viendo la directa y saluden. Hola, bendiciones para todos. Repito, reitero de nuevo. Quiero hablar sobre algunas palabras que hice en la directa hace unos días atrás con mi primo Ariel y decirle ahora que veo algunas personas conectadas que por favor no me vayan a criticar porque ando sin camiseta. Siento mucha calor acá donde vivo. Bendiciones, Flora. Bendiciones para todos. Hoy quiero hablar algo sobre la transmisión que hice hace unos días atrás con mi primo Ariel Góngora Santiesteban. Ariel, si está por ahí, papá, bendiciones y bendiciones. Se lo reitero, bendiciones para todos ustedes, mis hermanos anticomunistas de a pie. Un fuerte abrazo, los quiero a todos, a esos verdaderos, a los verdaderos que de verdad quieren ver una Cuba libre y democrática. Y siempre recuerden, hermanos, como yo les digo a todos ustedes, que Cuba es de todos los cubanos por derecho propio, no de los comunistas, y la calle es de todos los cubanos, hermanos. Estemos donde estemos, todos somos cubanos. Todos nos vamos a abrazar, todos tenemos que darnos cariño porque somos cubanos, hermanos. Y bendiciones y mi fuerte abrazo es para esos verdaderos, para los verdaderos, porque desgraciadamente a veces cuando uno va a hacer una directa en el chat, vienen personas malas, personas mezquinas, personas envidiosas, pero para los verdaderos, para esos que están ahí de corazón, para esos que quieren la Cuba libre mía, hermano, yo los quiero de corazón, les deseo bendiciones, les deseo prosperidad, les deseo todo y sobre todo que nos unamos todos, hermano. Yo sé que desgraciadamente para lograr la verdadera unión tenemos que lograr apartar esas personas malas, porque yo estaba hablando en la directa que hice hace unos días atrás con mi primo Ariel algunas cosas, fue antier, que estaba diciendo sobre la unión. Hermano, para lograr la verdadera unión tenemos que, él va a decir quién es cada cual, quién es el verdadero, ¿entienden? Solo les pido a ustedes, hermanos, que analicen todas las palabras, todos los hechos de cada cual, para saber quién es el verdadero, quién es el falso, quién es el mezquino, quién es el negativo, quién es el patriota, quién es el que de verdad siente quiere una Cuba libre. Pero para eso tenemos que analizar, no volvernos locos, porque el tiempo no te va a engañar, mi hermano. El tiempo no te va a engañar, hermano. El tiempo no engaña, el tiempo te dice quiénes son las personas. Desgraciadamente, yo pasé por un lugar tan feo y doloroso que no se lo deseo a nadie, que ahí es donde de verdad usted llega un día a lograr entender quiénes son tus verdaderas amistades, quién es el que te quiere, quién es el que no. Pero yo no le deseo a nadie que vaya a ese lugar para que entienda cómo es la verdadera vida, cómo es la verdadera realidad de la vida. Yo sí, mi consejo hacia ustedes, y yo sé que hay un refrán que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y hay muchas personas que están viendo la directa que saben más que yo. Y yo siempre voy a agachar la cabeza y me voy a quitar el sombrero cuando una persona mayor venga a darme un consejo constructivo, porque se lo voy a escuchar. Toda la persona que venga a darme un consejo constructivo sin criticarme, sin destruirme, sin torturarme psicológicamente, yo le voy a aceptar cualquier consejo. Entonces, a lo que le digo a ustedes, hermanos, es analizar al que de verdad quiere una Cuba libre. Y la verdadera unión, como se lo estaba diciendo, si no logramos unir a los verdaderos, a veces en algunas directas para atrás yo he dicho porque hablando de que no, olvídense del patriota, olvídense del expreso político, todos contamos, todos somos Cuba. Y si no nos unimos todos, ¿cómo vamos a lograr tumbar el régimen? Ahora voy a decir otra cosa más. Pido libertad inmediata para todos esos presos políticos de conciencia. Desgraciadamente yo no me sé el nombre de todos. Yo caí mucho preso, yo caí mucho tiempo preso antes del 11 de julio. Ahora yo les voy a decir una cosa. A donde yo quería caer, ojalá y mi primo Ariel esté viendo la directa, que estábamos hablando que a veces como que no concordamos con... si dije algo que cometí algún error en la directa que me uní con mi primo Ariel, se lo pido disculpas en la cámara. Yo estaba preso mucho tiempo ante el 11 de julio. Siempre recuérdense eso. Pero quiero decirle a todos ustedes, hermanos, es verdad.
cualquier motivo llegó el estallido social, es verdad, puede ser la corriente, puede ser la comida, que fue todo, pero lo que nadie me va a quitar de la mente, mi hermano, lo que nadie me va a quitar, hermano, y me pueden criticar lo que ustedes quieran, que cuando las personas están decididas a tumbar un régimen, no pueden virar para la casa, hermano, porque ¿qué es lo que pasó? Sí, todo el mundo para la calle, está bien. Yo no, fíjate que yo no voy a decir que si se tiró un 10%, un 5%, un 1%. Lindo, fíjate que yo les voy a decir una cosa, hermano. Yo creo que el día más contento de mi vida que yo me sentí fue el 11 de julio, que no se me olvida, cuando yo estaba preso en la provisional de Holguín. Y me recuerdo que ellos estaban cagados. Ellos estaban cagados porque ese día llenaron la prisión de tropas negras. Metieron más de 60 boininegros, como 20 y pico de boinirroja, perros, y estaban cagados, porque a mí no se me olvida, le voy a hacer esta anécdota a ustedes, que todos estos batitianos, todos estos terroristas, hacia ustedes, cuando un día esto se caiga, asesinos y terroristas, nosotros vamos a ir por ustedes. Todo ese daño que me hicieron psicológico a mí, todo ese daño que le están haciendo psicológico a mis hermanos que están presos en las cárceles, las van a pagar todos ustedes. Y recuérdense, y no a nosotros, a los presos políticos, también van a pagar lo que le están haciendo los presos comunes, porque todo ser humano en la vida es pecador y comete un error en su vida. Y porque un ser humano comete un error en su vida, que esté allí, en la prisión, no como seres humanos. Por eso es que yo entendí antes por qué ustedes no dejan entrar a los derechos humanos en Cuba. Claro, no pueden entrar a los derechos humanos en Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque si ustedes dejan entrar a las cárceles castristas los derechos humanos, a ustedes los van a desaparecer a todos, porque ustedes violan todo. Hoy por hoy están matando a los presos de hambre, cuando ustedes se están robando las comidas. Hoy por hoy ustedes tienen la explotación del hombre moderna con los presos. Los explotan, los humillan, los chantajean, los golpean, le hacen de todo, los hinchan a patá, piñazo. Un preso común que te pide medicina, tú lo golpeas, lo maltratas, lo humillas y una vez lo metes por un calabozo hasta meses, hasta que se le baja el hinchazón. Y si ese por casualidad la vida se muere, por si se muere porque es la vida, ustedes son unos asesinos, ustedes son unos terroristas, en complot todos ustedes. Por eso hoy por hoy yo les pido a las Naciones Unidas, como le pido a todas las organizaciones de derechos humanos, como le pido a los americanos. Yo no sé, porque yo veo a Joe Biden que está medio blandito con los comunistas. A estos asesinos no se pueden quitar de la lista de patrocinadores del terrorismo, porque lo que tienen hoy por hoy con los presos políticos en Cuba es terrorismo, terrorismo. ¿Viste? Y con los presos comunes lo que tienen es terrorismo. Y a lo que le estaba contando ahorita, que no se me olvida, me recuerdo cuando el 11 de la mezquindad, ¿cuál es el odio hacia nosotros? Que nos ha inculcado la dictadura castrocomunista canelista hacia nosotros, a las personas que pensamos diferente. Porque te voy a decir una cosa, hay muchos presos comunes que están en contra del sistema, allá dentro de la cárcel, Lo que pasa es que tienen miedo. Y algunos, es verdad, hay unas ratas que se prestan para cochinadas. Con los presos políticos. Pues son ratas, son cochinas, porque un preso político que se dedique a defender tus derechos por el sancocho que te dan hoy por hoy en la mazmorra castrista, un preso que se plante por los demás, es un héroe. Mi respeto para Giovanni García, porque lo conocí, tengo que hablar de él, porque es el que eso es un patriota, eso es un prisionero político de conciencia. Y discúlpenme si no menciono otro, que me critique, pero vivió conmigo y estamos hablando no de una persona que en la calle era un disidente como yo, o era opositor ni había hecho lo que yo había hecho, pero en la cárcel me demostró que es un hombre, un cojonú. Y quisiera estar ahora mismo y, no sé, desaparecerme como las películas de los mutantes y abrazarlo y darle un beso.